Imaginemos por un momento una habitación inmensa, gigante, digamos del tamaño de un estadio de fútbol, y completamente vacía. Ujú. No hay aire, no hay polvo, no hay corrientes térmicas, absolutamente nada. Si lanzamos una pelota de tenis a través de ella, la expectativa lógica, bueno, basándonos en todo lo que nos han enseñado desde el instituto sobre la física básica, es que la pelota cruzará ese espacio en una línea recta. Claro, en una trayectoria perfecta y totalmente predecible. Exacto. ¿Hasta que choque contra la pared opuesta? Pues nada, va a alterar su camino. Pero, a ver, ¿qué pasaría si a mitad de trayecto esa pelota de repente acelera? O, no sé, se desvía ligeramente sin que absolutamente nada la haya tocado. Bueno, la primera reacción humana ahí sería buscar una trampa, lógicamente. Un imán oculto bajo el suelo, un hilo invisible, un ventilador encendido. Totalmente. Sin embargo, hay otra posibilidad. Una mucho más inquietante y profunda, diría yo. Y es plantearse que esa habitación, en realidad, no está vacía en absoluto. Plantearse que el espacio mismo tiene una arquitectura interna, o sea, una especie de estructura cristalina invisible con sus propios surcos, cuestas y pasillos. Es un planteamiento que de entrada da un poco de vértigo, porque supone un cambio de perspectiva absoluto sobre la realidad. Acostumbramos a ver el espacio sencillamente como el escenario inerte donde ocurren las cosas. Ya, como el telón de fondo. Eso es, el contenedor pasivo de los planetas y las estrellas. Pero cuando las observaciones empíricas empiezan a acumularse y vemos que no encajan y los modelos clásicos requieren demasiados parches para sostenerse, llega un punto en el que la ciencia tiene la obligación de dejar de mirar a los actores y empezar a examinar la estructura misma del escenario. Y, precisamente, esa estructura invisible, ese andamiaje del universo, es el núcleo de lo que vamos a explorar hoy en esta inmersión profunda. Ese escenario de la pelota en la habitación vacía no es ciencia ficción. Es el corazón de un documento técnico fascinante de mayo de 2026 que tenemos hoy sobre la mesa. Ajá, escrito por el físico Alfredo Luis Acosta Padilla. Efectivamente, el texto lleva por título The V23 Torsional Corridor Equations. Y el objetivo de nuestro análisis detallado de hoy es desgranar una propuesta radical, la conocida como teoría del vacío estructurado. Una idea puramente geométrica que afirma poder resolver los mayores quebraderos de cabeza de la astronomía reciente sin tener que recurrir a explicaciones, digamos, exóticas o desesperadas. Y este documento es fundamental, fíjate, porque no intenta ponerle una tirita a la física tradicional. Propone un cambio de paradigma completo. Ojo, no invalida la física newtoniana, que nos ha servido maravillosamente bien para enviar sondas a Marte o entender las mareas. Claro, no estamos tirando a Newton por la ventana. Para nada. Pero sí que engloba esa física dentro de un marco mucho mayor. En esta teoría, que se abrevia como TVS-23, el vacío se describe como una red elástica y discreta. Es decir, pasamos de una física donde la masa y la gravedad son las únicas dueñas del universo, a una física donde la geometría intrínseca del espacio es verdaderamente la que dicta las reglas del juego. Vale, pero para entender por qué un investigador de primer nivel se tomaría la molestia de reescribir las leyes del espacio vacío, hay que volver al evento empírico que hizo que toda la comunidad astrofísica se llevara las manos a la cabeza. Tenemos que viajar a 2018 y hablar del famoso misterio de Oumuamua. El primer visitante interestelar. Exacto. Para quienes no lo tengan fresco, fue el primer objeto, una roca de fuera de nuestro sistema solar confirmada oficialmente. Y la anomalía que detectó el equipo del investigador Marco Micheli fue monumental. Vieron que Oumuamua estaba acelerando mientras se alejaba del Sol. Sí, en una trayectoria que la gravedad solar simplemente no podía explicar. Observaron una aceleración no gravitacional. Algo más estaba empujando a esa roca. Y lo crucial aquí, y esto hay que subrayarlo, es que no fue un error de medición. Los datos arrojaron una significación estadística de 30 sigma. Espera, vamos a detenernos aquí un segundo, porque quienes no publican en revistas de astrofísica a diario igual no tienen clara esa escala. O sea, ¿qué significa exactamente 30 sigma en el mundo real? Suena a que es una cifra grande, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuánto de grande? Es una auténtica barbaridad estadística. Para dar un poco de contexto, en física de partículas, cuando se descubrió el bosón de Higgs, la comunidad científica descorchó el champán y confirmó el descubrimiento con un nivel de certeza de 5 sigma. ¡Madre mía!
¿Solo 5? Solo 5. Y eso ya significa que la probabilidad de que los datos sean fruto del azar es de 1 entre varios millones. Que la aceleración de Oumuamua tuviera un nivel de 30 sigma significa que las probabilidades de que sea un fallo del telescopio o un ruido en los datos son equivalentes a ganar la lotería todos los días del año. O sea, es matemáticamente innegable. Absolutamente. La aceleración era real. Vale, la roca aceleraba. Pero a ver, los cometas de toda la vida también aceleran, ¿no? Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo que lleva dentro se calienta, expulsa gas, le sale una cola espectacular y eso actúa literalmente como el propulsor de un cohete. Así es. El problema, y aquí es donde los esquemas saltaron por los aires, fue que Oumuamua no tenía cola. No tenía coma cometaria. No emitía ni un solo gramo de gas que nuestros instrumentos pudieran detectar. Nada. Cero. Era un pedazo de roca, oscuro, seco, rotando sobre sí mismo, pero acelerando sin un motor físico visible. Y ahí es donde la ciencia convencional empezó a sudar frío e inventar lo que podríamos llamar parches. Llegué a leer propuestas de todo tipo. Bloques de hielo, de hidrógeno tan transparentes que nuestros telescopios no los veían. Exóticos evaporándose de formas imposibles. Tela. Son intentos perfectamente comprensibles dentro del método científico, ojo, pero revelan una crisis profunda. Cuando el modelo estándar necesita sacarse de la manga materia indetectable o directamente artefactos tecnológicos alienígenas para lograr que las matemáticas de un solo objeto cuadren, bueno, es el síntoma inequívoco de que la teoría base está crujiendo. Ya, claro. Y aquí es donde entra la propuesta de Acosta Padilla. En lugar de inventar hielos mágicos invisibles, postula que el problema no está en la roca, el problema está en el espacio que la rodea. Propone que el vacío de nuestro sistema solar está estructurado siguiendo una simetría dodecaédrica, lo que en matemáticas se conoce como el grupo A5. Vale, vamos a intentar visualizar eso porque es un poco denso. Cuando hablamos de simetría dodecaédrica, a quienes nos escuchan les puede sonar muy abstracto, pero básicamente estamos hablando de la forma de un dado de 12 caras, ¿verdad? Como los que se usan en los juegos de rol clásicos. Ajá, esa es una imagen perfecta. Imaginemos que todo nuestro sistema solar está sumergido dentro de una inmensa red tridimensional formada por esas figuras geométricas encadenadas, como un panal de abejas, pero con dodecaedros en lugar de hexágonos. Y cada nodo de esta red inmensa tiene, según la teoría, 23 canales o pasillos invisibles. Entendido. Y el documento explica que los planetas, la Tierra, Marte, Júpiter, llevan miles de millones de años aquí. Se formaron junto con el Sol y, por lo tanto, están en lo que llama equilibrio torsional. Es decir, encajan perfectamente en esa red y no sienten resistencia. A mí esto me evoca muchísimo la idea de un sistema de trenes. A ver. Los planetas son como trenes que viajan por unas vías que fueron diseñadas exactamente para ellos. Fluyen sin rozamiento. Pero Oumuamua viene de fuera. Es un objeto hiperbólico. Siguiendo esa misma imagen, es como si fuera un coche todoterreno que irrumpe en nuestro sistema, ignora las vías de tren y va literalmente campo a través. Lógicamente, al no seguir los canales preestablecidos, se va a comer todos los baches y va a sentir la resistencia bruta del terreno. Esa analogía captura perfectamente la mecánica del fenómeno. De hecho, las matemáticas del documento lo respaldan milimétricamente. En astronomía, la excentricidad de una órbita, que representamos con la letra E minúscula, nos dice cuán estirada es la trayectoria. Los planetas tienen excentricidades bajas, muy cercanas a cero. Sus órbitas son casi círculos cerrados. Eso es. Pero un objeto que viene del espacio interestelar y no se queda aquí, un objeto hiperbólico, tiene una excentricidad mayor que 1. La fricción geométrica, esa resistencia de ir campo a través que comentas, es, según las ecuaciones de la TBS-23, directamente proporcional a la cantidad E-1. O sea, la resistencia depende de cuánto te desvías del límite natural. Exactamente, de cuánto superas la trayectoria parabólica límite. No es un motor térmico oculto en la roca, es la resistencia inevitable de la propia geometría cósmica. Cruce esa telaraña dodecaédrica. Pero, siendo abogada del diablo, ¿cómo puede el espacio vacío empujar físicamente a una roca gigante? Si no hay materia, quiero decir, ¿qué es lo que genera esa fuerza real? Es una pregunta central, y es buenísima. Para responderla, tenemos que pensar por un momento en la luz. Cuando un rayo de luz pasa del aire al agua de una piscina, su dirección cambia, se dobla, por así decirlo.
claro, porque está cruzando entre dos medios con diferente densidad. Efectivamente, a eso lo llamamos índice de refracción. La teoría de Acosta-Padilla propone exactamente el mismo mecanismo, pero aplicado al tejido del espacio en sí. Afirma que el vacío interestelar, el de fuera del sistema solar, es puro. Tiene un índice de refracción base de 1. Pero el vacío solar, el espacio que está dominado por la red de 12 caras de nuestro Sol, es diferente. Su índice es ligeramente distinto, concretamente de 23/21. Vale, ya veo por dónde va. Cuando Oumuamua cruza esa frontera invisible entre ambos vacíos, experimenta un gradiente de densidad en la propia red. No es que una fuerza mágica como una mano gigante lo empuje, es que al deslizarse por una interfaz con un índice de refracción distinto, el objeto se acelera para adaptarse a la nueva topología. ¡Guau! Es pura mecánica de ondas aplicada a escalas monumentales. Y las matemáticas que sostienen esto, que el documento desglosa en sus ecuaciones 1 y 2, son casi, no sé, poéticas, porque dicen que los ángulos de estos pasillos invisibles del espacio están basados exactamente en la proporción áurea. El famoso número phi. Ese, el de la sucesión de Fibonacci, el que encontramos en las conchas de los caracoles, en los girasoles y en el arte clásico. Pues el texto afirma que el primer ángulo de esta red dodecaédrica es exactamente de 20,905 grados. Y cuando los autores calculan el ángulo de entrada real que tuvo Oumuamua, descubren que cruzó esa red con un ángulo de 3,3 grados respecto al pocillo más cercano. Iba casi paralelo a la estructura. Prácticamente se deslizó por uno de los canales. Y ese deslizamiento es lo que resuelve el mayor dolor de cabeza de las observaciones de 2018. Al meter ese ángulo en la ecuación, la predicción de aceleración tiene un margen de error de solo el 2,2% respecto a lo que vieron los telescopios. Y además, explica un detalle técnico importantísimo en el que casi nadie se fija. Y es el motivo por el cual la aceleración transversal, es decir, el empuje lateral del objeto, fue prácticamente cero. Al ir casi alineado con el canal del vacío, la fricción lateral fue microscópica. Vale, de acuerdo. Pero aquí tengo que volver a ponerme escéptica. Vamos a ver. Quien haya estudiado astrofísica, o incluso economía, sabe que los modelos teóricos siempre se ajustan a posteriori. Ya. Tienes una fórmula, ves que no cuadra del todo con la realidad, y el investigador pues le añade un pequeño coeficiente. Estima un valor de albedo que le viene bien, asume una densidad que no conoce y de repente, magia. El modelo funciona. Es una práctica muy común, sí. Sin embargo, el documento insiste, lo pone casi en negrita, en que estas ecuaciones operan con 0 parámetros libres. Es decir, afirman que no han tocado la ecuación empíricamente para que cuadre. Como observadora externa, me resulta dificilísimo creer que una geometría rígida, un simple poliedro abstracto, acierte el número casi a la perfección sin ningún retoque por detrás. Bueno, esa suspicacia es totalmente sana, porque en la ciencia moderna leer 0 parámetros libres es como ver un unicornio. A los científicos, de hecho, no les suelen gustar este tipo de teorías matemáticas tan puras porque son un arma de doble filo espectacular. ¿En qué sentido? En que tener parámetros libres significa tener botones que puedes girar para salvar tu teoría si los datos no encajan a la primera. Si tu modelo del cometa se desvió un poco, pues cambias la cantidad de hielo invisible en la ecuación y salvas los muebles, como decías tú. Claro, lo fuerzas un poco. Eso es, pero la TBS 23 no tiene botones. Sus números se derivan puramente del álgebra estricta del dodecaedro. Si el cálculo geométrico dice que la aceleración tiene que ser X y el telescopio observa Y, la teoría muere instantáneamente. No hay manera de ajustarla. Es a todo o nada. Exacto. El hecho de que sin posibilidad de trucar las variables, el resultado coincida al milímetro con el comportamiento anómalo de Oumuamua es algo epistemológicamente asombroso. Es como disparar a ciegas en la oscuridad y dar en el clavo con la flecha en el centro de la diana. Es impactante. Pero lo que me terminó de convencer de que este documento merece ser analizado a fondo es el giro argumental que da en su segunda mitad. Ah, la parte del sistema solar. Sí, porque si esta red invisible de 12 caras rige las leyes del cosmos y frena los objetos lejanos, la pregunta lógica es, ¿no debería afectar también a los objetos masivos que llevan aquí, en nuestro barrio solar, miles de millones de años? Y el autor se hace esta misma pregunta y aplica la geometría de la red al objeto más emblemático de la historia astronómica, el cometa Halley.
Es un movimiento intelectual verdaderamente elegante por parte de Acosta Padilla, porque el cometa Halley es, para la física clásica, el libro de texto vivo sobre cómo deben comportarse los cometas. Y, sin embargo, los datos históricos de sus órbitas encierran un problema mayúsculo. Un problema que la comunidad científica hasta ahora ha preferido tratar como una anomalía menor o directamente meterlo debajo de la alfombra. Ya. El documento presenta aquí la ecuación 3 para abordar lo que denomina la paradoja de la masa inagotable. Estuve leyendo sobre esa paradoja y de verdad los datos te dejan pensando. A ver, tenemos registros fiables del paso del Halley desde el año 240 a.C. Lo han visto babilonios, chinos, europeos. Son 29 pasos documentados acercándose al Sol y volviendo a alejarse. Y cada vez que pasa cerca del calor solar, este cometa es como una tetera hirviendo. Expulsa cantidades titánicas de polvo, hielo y gas. La física nos diría que un objeto expulsando materia de esa forma tan asimétrica debería comportarse como un cohete espacial, ¿no? Si enciendes un propulsor en el espacio, por pura acción y reacción alteras tu órbita. Así es. Y si ponemos los números concretos sobre la mesa, la paradoja es innegable. Hablamos de que el Halley ha perdido unos 300.000 millones de kilogramos de masa a lo largo de esos 29 pasos históricos. Es decir, se ha evaporado aproximadamente el 4% de su masa total desde el 240 a.C. Que se dice pronto. Según las leyes ineludibles de Newton, un cohete que pierde el 4% de su combustible empujando en una dirección debería haber acumulado una deriva en su órbita enorme. Según la física tradicional, el periodo orbital del Halley debería haberse alterado de forma progresiva a lo largo de los siglos, sumando una desviación total de unos 3 años. 3 años enteros de desfase. ¿Y qué es lo que vemos realmente cuando miramos los archivos de esos más de 2.000 años de observaciones? Pues vemos una deriva acumulada minúscula, de apenas menos 0,016 años por aparición. Es una desviación 6 veces más pequeña de lo que dictan las leyes tradicionales de los cohetes. Y, para colmo de males, va en la dirección opuesta. Tiene el signo equivocado. No existe la tendencia sostenida que cabría esperar de un objeto perdiendo masa. Es increíble. El Halley simplemente no está obedeciendo a la física de propulsión de los cometas estándar. Y la conclusión que extrae el documento de esa discrepancia tan brutal es, para mí, el momento clave de todo este análisis. Hay una frase literal del texto que resume este cambio de paradigma a la perfección. Dice: entonces, la espectacular cola brillante del cometa es solo el humo, no el motor. Una metáfora visual absolutamente brillante. Bajo la lente de la teoría del vacío estructurado, la órbita del Halley no es caótica ni continua en el sentido clásico, sino que está cuantizada. ¿A qué nos referimos con cuantizada en este contexto gigante? Es como en la física cuántica, pero aplicado a escala de sistemas planetarios. Exactamente. En lugar de una rampa continua por la que el cometa puede deslizarse suavemente en cualquier posición dictada por la gravedad, la red de 23 canales actúa como una escalera geométrica rígida. El cometa está atrapado en un pozo de potencial torsional. Sus periodos orbitales solo pueden existir en los peldaños permitidos por la red, que están separados por intervalos exactos de 2,737 años. Por eso el Halley salta entre valores muy concretos como 73, 75,7 o 78,5 años. Vale, entiendo los peldaños, pero ¿qué le hace saltar de uno a otro? Principalmente las perturbaciones gravitacionales de Júpiter. Júpiter no empuja al cometa suavemente por una rampa. Lo que hace es darle el golpe energético necesario para que el Halley cambie de peldaño en la escalera geométrica del vacío. Por lo tanto, toda esa pérdida de masa, la cola espectacular del cometa, es pura pirotecnia irrelevante para su verdadera ruta. Es decir, llevamos más de 2.000 años admirando una nube de polvo brillante, creyendo que era el motor del universo, mientras las reglas reales estaban escritas en la geometría invisible del espacio de fondo. Tela. Pero claro, llegados a este punto, si esta teoría explica el milagro sin fisuras de un Oumuamua y encima resuelve un misterio milenario del Halley, es inevitable preguntarse, ¿por qué no hemos cerrado este debate ya en la comunidad científica? Buena pregunta. Tenemos telescopios potentísimos apuntando al cielo 24 horas al día. ¿Por qué no lo probamos con el próximo visitante hiperbólico que entre en el sistema solar? Y cerramos el tema. Bueno, ese es precisamente el filtro de fuego del método científico. Una teoría es tan buena como su capacidad de predecir algo nuevo. El documento no huye de este reto para nada. De hecho, dedica una sección a analizar el caso de un objeto descubierto muy recientemente,
el cometa interestelar 3I/Atlas. Ajá, el cometa Atlas. A nivel puramente geométrico, Atlas sería el conejillo de Indias perfecto para la teoría. Su excentricidad orbital es gigantesca, de 6,15, y cruzó los pasillos de la red a un ángulo muy fuerte, de casi 16 grados. Si la teoría es cierta, debería darnos una señal de fricción torsional espectacular. El problema, como bien señala Costa Padilla, es que Atlas es una prueba contaminada. Claro, contaminada porque Atlas no es una roca silenciosa y muerta como era Oumuamua. Estuve mirando los informes recientes del telescopio espacial James Webb y resulta que Atlas está escupiendo unos 150 kilos por segundo de agua, monóxido de carbono y otros gases volátiles. Es un geyser interestelar en ebullición permanente. Exactamente. Y entiendo que el problema ahí es que ese ruido ensordoce completamente el experimento, ¿no? Si estás intentando medir la delicada fricción de una telaraña geométrica invisible y el objeto resulta que lleva acoplada una turbina que expulsa 150 kilos de materia por segundo, pues lógicamente el empuje físico de ese gas ahoga cualquier señal sutil de la geometría. Tal cual lo has descrito, la desgasificación masiva introduce muchísimo ruido balístico en el sistema. Y esto ilustra de manera perfecta lo difícil que es confirmar las fronteras de la física teórica en el mundo real. Para validar la ecuación 2 de forma absoluta y sin dudas, necesitamos imperativamente un objeto hiperbólico sin desgasificación, una roca inerte y veloz. Oumuamua 2.0, básicamente. Exacto. Pero, y aquí radica la honestidad y el valor enorme de este documento, la teoría TBS-23 no se esconde y ofrece un conjunto de predicciones estrictas e inflexibles. Establece pruebas de falsabilidad clarísimas, por ejemplo, la prueba de la inclinación, que vincula el ángulo exacto con la aceleración esperada, o la estricta ley de la inversa del cuadrado del radio para objetos inactivos. Y no nos olvidemos de la llamada ventana del Halley, que, para mí, es la prueba de fuego favorita de todo el texto. El autor no se anda con rodeos y pone una fecha límite en el calendario. Afirma que en su próximo retorno en el año 2061, el periodo del cometa debe caer exactamente dentro de un margen de más o menos 1,4 años de los valores cuantizados de la red. Una predicción cerradísima. Totalmente. Si se sale de esa ventana de 1,4 años, la teoría se derrumba. Básicamente, si uno se para a pensarlo, estamos esperando agazapados con los telescopios listos, cruzando los dedos para que pase otra roca silenciosa como Oumuamua, o esperando pacientemente a que llegue 2061 para saber si toda la física tradicional debe reescribirse a partir de una geometría de 12 caras. ¿Es así? Esencialmente así es como progresa la ciencia más transformadora a lo largo de la historia. Se abandona la seguridad confortable de los parámetros ajustables para abrazar la rigidez matemática. A diferencia de las teorías repletas de helios invisibles o fuerzas oscuras, que siempre pueden agarrarse a un clavo ardiendo si los datos fallan, esta propuesta geométrica está atada de manos por su propia pureza. Claro, no hay escapatoria. Ninguna. Sus predicciones son diáfanas y se someterán al veredicto inquebrantable de la observación futura. Es en el fondo un intento de triunfo de la geometría pura sobre el caos ad hoc. Es fascinante, de verdad, pensar que toda esa locura mediática que rodeó a Oumuamua hace años, todo ese debate en Internet sobre si eran restos de una nave espacial o fenómenos astrofísicos nunca vistos, podría tener una respuesta mucho más serena, pero inmensamente más profunda, que el universo está gobernado por matemáticas puras, por simples polinomios como x al cubo menos x menos 1 igual a 0, que dictan la existencia de esta red torsional. Totalmente de acuerdo. Y nos deja un recordatorio vital a quienes trabajamos analizando la realidad. Y es que no debemos dar el espacio vacío por sentado. En un mundo científico saturado de información y de modelos informáticos cada vez más enrevesados, encontrar respuestas en las simetrías clásicas de los poliedros platónicos resulta muy refrescante. Y sin duda nos invita a mirar la inmensidad con otros ojos. Y para ir cerrando este análisis de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una última idea. Un pensamiento que surge directamente del documento, pero que creo que abre una puerta inmensa para el futuro. Hablábamos hace un rato de que todo este fenómeno, toda esta aceleración, ocurre porque hay una diferencia en el índice de refracción del vacío. Sí, la frontera geométrica. Exacto. El vacío puramente interestelar, el de fuera del sistema, decíamos que tiene un índice de 1. Pero la burbuja generada por la presencia de nuestro Sol, con toda su red dodecaédrica, tiene un índice diferente, de 23/21. A ver, si eso es cierto,
significa que existe una frontera física real y tangible en los límites de nuestro sistema. La heliopausa, que es el límite de nuestro sistema, no sería solo el punto donde el viento solar deja de soplar frente a la radiación exterior. Pasaría a ser el límite estructural exacto donde las reglas mismas de la geometría del espacio cambian de estado. Es que es para volverse loca. Si nuestro sistema solar no es más que una burbuja estructurada flotando en un mar de vacío puro, ¿qué es exactamente lo que ocurre en esa frontera invisible? Si seguimos lanzando sondas hacia el espacio profundo, ¿qué tipo de turbulencias o de choques de refracción geométrica nos vamos a encontrar en el borde mismo donde verdaderamente empieza el resto de la galaxia? Es un misterio precioso y plantea retos increíbles para la ingeniería aeroespacial del mañana. Desde luego. Quizá el futuro de la exploración espacial no pase tanto por construir motores más grandes o por esquivar asteroides, sino por aprender a navegar las olas invisibles en el tejido mismo del espacio. Con esa imagen monumental lo dejamos por hoy. Ha sido un auténtico placer sumergirnos en estas fronteras del conocimiento, en este espacio, y por supuesto es una invitación permanente a seguir cuestionando absolutamente todo lo que damos por sentado, incluso cuando miramos al cielo y parece que entre las estrellas no hay más que la nada vacía.